12:30 pasada en todo el país. Estamos con la licenciada Desiree Bideman en Canal 5 en Magazine de Verano hablando de las separaciones y de las consecuencias y lo difícil que resulta a veces tomar esta decisión, Desiree, cuando hay hijos de por medio, ¿no? Sí, justamente los hijos, no podemos decir a ciencia cierta si todos sufren o no sufren una separación, pero justamente tiene que ver, lo traumático va a ser cómo lo hagan, cómo llevan adelante una separación los padres. No la separación en sí, sino cómo lo hacen, si lo hacen en buenos términos, en malos términos, si hay peleas de por medio que los niños vean. La mayoría de los casos es en malos términos, ¿no? La mayoría de los casos sí es en malos términos y esto justamente es lo que provoca que los chicos sientan que sus padres están peleándose todo el tiempo o vean peleas o discusiones o a veces incluso también situaciones de violencia mucho más graves, que por supuesto que esto los afecta. Por supuesto. Ahora también sucede que los padres toman la decisión de separarse y también se separan de los hijos. Claro. Cuando como que meten todo en la misma bolsa. Sí, por eso decimos, los padres siempre van a ser padres, los hijos van a ser siempre hijos, por más de que la pareja se haya separado. La que se separa es la pareja. Los padres siguen siendo los padres de los chicos, eso es así. Entonces, la idea de separarse de uno de los chicos, por supuesto, que tiene que ver con dónde pasó las fiestas, hay un montón de cuestiones que hay que tomar en cuenta, con quién se van de vacaciones, si ya hay una nueva pareja formada, si alguno de ambos progenitores ya formó otra pareja. Entonces, la inclusión de otra persona al hogar, muchas veces, o sea, de una nueva pareja, con quién vivo, ¿no? Son un montón de preguntas que hay que ordenar. Hay que ordenar y organizar. Nosotros encontramos un interesante video, un spot que habla del matrimonio, de la importancia de los hijos para tener en cuenta y lo vamos a compartir y después seguimos hablando con Desiree. Cada año, miles de niños son separados de uno de sus progenitores. Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro. Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio y le obliga a decidirse por uno u otro. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas que te ocurriera a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres. De los dos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Si eres psicólogo, actúa. Si eres juez, decide. Los dos con ellos. Ellos con los dos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser dos. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Bueno, en España se hace un trabajo bastante interesante para promocionar este concepto, que si bien es bastante claro, en la práctica no se da con tanta facilidad. Decirlo es una cosa, hacerlo es otra, ¿no? Sí, es totalmente, además de que esto incluye un conflicto personal, de estatus también, porque cuando la pareja se separa, uno pasa a ser separado o pasa a ser divorciado. Claro, ya no es soltero. Ya no es más soltero, ya no es casado, claro. Ya no es viudo. El concepto de viudo también es algo bastante bien visto dentro de la sociedad. En cambio, el separado, divorciado o separado es verdad. Tiene otro significado. Porque no... Ahora deciré cuando se utiliza a los hijos, porque convengamos que muchas veces ambas partes utilizan a los hijos para que no se concrete la separación, en principio. Eso, entiendo yo, no está bien. Bueno, la manipulación, como justamente decía puntualmente el video, los hijos al margen, los niños son niños, tienen responsabilidades de niños, no pueden hacerse responsables de lo que la relación de los padres hizo entre ellos, digamos. O sea, no se puede poner a un niño entre medio de una relación adulta que ya no funcionó, ¿entiendes? Cuando una pareja decide tener hijos, formar familia, emprender todo este proyecto vital, también existe una gran posibilidad de que esto no funcione. Sin embargo, ¿cuáles son los recaudos que uno va a tomar para que los chicos no sufran? Es la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, que puede tener el niño cuando está atravesando esta situación donde hay conflicto entre sus padres? Por ejemplo, ¿dónde se evidencia? ¿En la escuela? ¿En su hábito alimentario? En la escuela. En la escuela es el primer lugar, generalmente... Bueno, primero en realidad se nota en casa. Sí, por supuesto. Quizás los padres están tan involucrados con su propio duelo, con su propia situación de pérdida, que no pueden visualizar lo que le pasa al niño. Muchas veces pasa esto. Entonces,
se empieza a notar en la escuela, el desgano en las tareas, las faltas o problemas de conducta graves a veces. Entonces son todas cosas que los niños a veces no pueden expresar con palabras. Imagínense que los adultos tampoco pueden expresar con palabras, los niños a veces menos. Entonces lo que hacen es a través de la conducta expresar cosas que le disgustan, que les molestan, que les preocupan. Con eso deciré, entonces, ¿lo ideal es simular que está todo bien delante de los chicos o no? No, no significa simular que está todo bien, sino que explicar a los chicos dentro de su nivel de entendimiento en ese momento cuál es la situación que va a suceder. Claro. ¿No? Si se van a separar, no es que el padre o la madre se van de la casa y nunca más se supo dónde están cada uno. No es que desaparecieron mágicamente y después vuelven a aparecer. Ahora, igualmente me da la sensación que es imposible generar un daño colateral en los chicos, ¿no? El hecho de que se produzca la separación, de que papá ya no duerma en casa, es decir, indudablemente va a ser un trance doloroso. A ver, el nivel de trauma que va a existir en este momento como daño va a tener que ver cómo se maneje la situación. ¿Va a haber un daño? Sí, por supuesto, pero quizás es menor al daño de ver a los padres pelear todos los días, discutir, incluso a veces golpearse, o que incluso haya dentro de la situación de la casa o del hogar situaciones de violencia graves. Y que, por supuesto, que los niños se ven afectados. Entonces, se prefiere una separación como, digamos, menor daño, ¿no?, para los niños, psíquicos y físicos a veces. Por supuesto, también. me hiciste acordar en innumerables casos de personas que tienen conductas o problemas de conducta en el ámbito social, violadores, hombres violentos. En la mayoría de los casos cuentan que en su infancia vivieron este tipo de situaciones. Es decir, lo que quiero decir, ante una discusión violenta entre padres, ¿puede generar un efecto en el niño que se va a traducir o a ser evidente cuando sea grande, por ejemplo? Sí, igual no seamos tan lineales en eso, ¿no? Pero sí, existen grandes posibilidades de que, como decimos, se repiten las conductas, ¿no? Las conductas se van repitiendo y a medida que pasa el tiempo, siempre es la forma de reaccionar. ¿Cómo resuelvo yo un conflicto? ¿Resuelvo a los gritos? ¿Lo resuelvo peleándome? ¿Resuelvo a través de un golpe? ¿O resuelvo a través de la palabra, del diálogo? Y si no nos entendemos, entonces mejor lo dejamos para discutir en algún otro momento, ¿no? Lo ideal es discutir a solas, ¿no? Sin, por supuesto, sin que los chicos estén Ahora, pero presentes. te pregunto de nuevo, cuando una de las partes utiliza a los chicos, eso es muy común. Que la madre a veces manipule al hombre con el hijo porque me dejás y mirá a tus hijos cómo van a sufrir, o viceversa, ¿no? Eso es un daño enorme el que se provoca, ¿o no? Los niños no son objetos. Claro. No son objetos, son niños. Y justamente como niños van a tener siempre lealtad hacia ambos padres, ¿no? Hacia el papá y hacia la mamá. Son muy leales, muy nobles los niños. Entonces, yo no quiero justificar a las mujeres, pero también es verdad que muchas veces el hombre se va de casa y se olvida de la situación. Se olvida de los compromisos con los hijos hasta que va a instancias legales la situación. Es decir, y el hombre no se da cuenta que en realidad su problema no está directamente con su esposa o su expareja, sino también el daño que le provoca a los hijos. Justamente esto va a tener que ver con cómo se manejan las cuestiones en esa pareja de padres que se separó. ¿Quién se va a hacer cargo de las mayores responsabilidades? Porque la realidad es que el que se va empieza a tener otros problemas distintos a los que ya tenía. Tiene que, por ejemplo, encontrar un lugar donde vivir, ver cómo hace para solucionar sus otros problemas. Sin embargo, puede ser que el que se quede en la casa quede con la responsabilidad de los hijos viviendo con ellos. Entonces, son distintas responsabilidades, son distintos niveles de responsabilidad que hay que adecuar a la situación que uno está viviendo. No sabemos si no se hacen cargo, pero desentenderse es el daño que le hacen a los chicos. Pero también pasa, muchas veces, y en esto le defiendo un poco a los hombres, que quieren cumplir ese rol de padre ya separado y la madre lo extorsiona, no le deja ver a sus hijos o le habla mal a sus hijos del padre, que eso es muy común, y entonces el padre se encuentra con su hijo que lo desprecia o que le cuestiona. ¿Está bien eso? Bueno, como volvemos a decir, los niños no son objetos, son niños y aman a ambos padres por igual. Entonces, sí, dejar a un lado a los chicos en el sentido de los reproches, de los malos entendidos, de los pases de factura, como decíamos hoy, dejarlos a un lado de todo esto, porque sufren mucho, porque no entienden. Se supone que estas dos personas que decidieron tenerlos y formar una familia, todavía tienen ese cariño por ambos chicos, ¿no? Entonces, que ambos
se puedan poner de acuerdo en entender de que el menor daño posible al niño, y esto no significa ocultar información, esto significa explicar al niño con su nivel de lenguaje cuál es la situación actual en este momento y por qué se separan, que no es culpa de él, fundamental, porque los niños se sienten muy responsables, entonces explicarles que no es culpa de él y que sin embargo ellos van a seguir siendo papás, que van a asegurar que el papá va a estar o la mamá va a estar por más de que no viva en la casa. Situación que muchas veces no se da porque a veces la persona se va a vivir a otro lado, entonces mantener por lo menos una comunicación telefónica. Por ejemplo, una de las técnicas muy buenas para esto es explicar, por ejemplo, en la computadora o a través de un mapa, dónde vive la otra persona. Claro. ¿No? Dónde y a cuánto de distancia está y cuándo la puede ir a visitar. Son todas estas cuestiones que tienen que ver con cuidar. Muy bien, hacemos una pausa de Desiree, después seguimos. Tengo más para preguntarte. Nos vamos con música Tú sin mí de Dred Mar y ya volvemos. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí o para mí. El León, el lugar diferente. Te presenta el Facebook del 5. Pues no debes comprar todo lo que te vendan, eso no es la verdad. Eso es una miseria, ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz. Ese es su objetivo y ya lo ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón. Tú sentiste de agotas